Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo retro review y esta vez, obviamente, y creo que se nota mucho que es lo que tengo acá gracias a Santiago Tacitani que me la prestó y que todavía funciona, es una Nintendo Entertainment System, una NES original de 8 bits, con la cual estuve pudiendo jugar un poquito, volviendo al verdadero, al original Mario Bros, en el cual la pasé muy bien. Ahora, ¿qué es esta consola de videojuegos tan primitiva? Básicamente es la base sobre todas las consolas modernas, en las que se basan todas las consolas modernas que hay hoy en día, desde PlayStation hasta Xbox One. Todo se basa en esto. ¿Por qué digo se basa en esto si bien no es la más la original? Porque hubo otras anteriores. Bueno, recordando un poco la historia de Atari, la Atari 2600 fue tal vez la consola más conocida en su época, en los 80s. Pero tenía un problema la Atari. Los juegos de la Atari los podía fabricar cualquiera. Y eso provocó una inflación en el mercado de videojuegos que cualquiera desastroso hacía juegos muy rápido, muchos títulos rápidos de muy baja calidad. ¿Qué pasa? Cuando Nintendo lanza la NES, esta consola no era precisamente la más nueva, obviamente, tenía componentes buenos, pero estaba llegando al final de esa inflación de videojuegos. ¿Cómo podía hacer Nintendo para lanzar una consola de 8 bits en un mundo de 8 bits que colapsaba sobre sí mismo? Y ahí entró la idea, en los famosos cartuchos está la idea. Y acá es donde tenemos la gran diferencia de Nintendo con respecto al resto y por qué Nintendo creció tanto. Piensen que hasta ese momento Nintendo hacía juegos de naipes, cartas. Bueno, ¿qué puso aquí adentro Nintendo? Puso un chip. Un chip que obligaba a que el juego tuviese ese chip para poder funcionar en la NES. Y si no, no funcionaba. Básicamente lo que conocemos como DRM hoy en día en muchos juegos, pero la idea acá no era proteger la copia trucha, sino que era impedir que otros publishers pudiesen hacer juegos para su consola sin su consentimiento. Así que Nintendo hizo ese chip y se quedó con el monopolio de la producción de los cartuchos. Todos los cartuchos que tenemos están hechos por Nintendo. Este es de 1985, es el original que viene con Mario Bros y Duck Hunt. Y este, así como los que vinieron después, los hacía Nintendo exclusivamente. Obviamente después aparecieron los truchos, como siempre aparece en todo mercado, pero lo bueno que tuvo la NES es que con esto forzó alta calidad en los productos y que estén testeados antes de salir. Ya conocemos varias historias de la Atari 2600 y la calidad malísima de juegos como el famoso ET, que se enterró en el desierto y que se desenterró hace muy poco para comprobar si el mito era verdad, y lo era. Bueno, en el caso de Nintendo no hubo que enterrar nada en ningún desierto porque los juegos eran de alta calidad. Alta calidad, estamos hablando 8 bits. Pero con 8 bits este aparato tiene un procesador que es muy similar al MOS 6502 que tiene la Commodore 64, así que se banca bastante. Que si bien no tiene mucha memoria RAM, creo que tiene 2 KB nada más, eso venía acá. De hecho, los cartuchos no solo tienen la memoria, tiene una ROM y una RAM en la cual participa básicamente la mitad de la computadora, es esto, sino que además puede haber otros chips para más sonidos, para más canales. La plataforma en este permitía amplificar, extender, crecer la plataforma. Inclusive había módulos para transformar esto con un teclado en una computadora personal. Ahora bien, ¿qué tiene una NES además de un procesador, una tapa que se levanta y los cartuchos que se ponen ahí como una videocasetera? Bueno, los cartuchos son conocidos porque al insertar uno, el famoso cartucho del juego, pone y lo tiene que bajar, hacer clic y guardar, que a veces no hacía contacto. Resulta que muchos cartuchos tenían un problema, que con tanto uso se iban ensuciando los contactos. Los contactos no son de oro, son de bronce, cobre, lo que fuere el material que estaban utilizando. Y estos conectores se ensuciaban o se oxidaban, se llenaban de cualquier porquería y hacía que el juego se pudiese colgar en medio de tu partida. Un problema típico de estos cartuchos que, bueno, había formas para limpiarlo y poder seguir funcionando, y el más común era y volver a enchufar. Acá tengo inclusive hasta el manual original. Les quiero mostrar que tengo un manual original de la NES, lo cual esto ya de por sí está impreso en Japón. Todo esto está Made in Japan y Impress du Japan. Es muy bueno esto, es original japonés. Tengo obviamente dos controladores de los tradicionales. Tengo además algo muy interesante, que es un adaptador para los otros cartuchos, los medio cartuchos, así que esto te permite extenderlo. De hecho, este mismo tiene varios juegos. Tienes Street Fighter 3, horripilante se ve, en esa época era muy feo, las Tortugas Ninja 2, Dead Fox y Final Mission. Los 4 juegos vienen en un solo cartucho porque es una de las ventajas. Se nota inclusive que es más pesado, que hay más circuitos integrados acá. El adaptador te permitía obviamente otro tipo de cartuchos y extender el uso. Recuerden que no solo existía la NES, existía la Famicom en Japón, que era intercambiar los cartuchos entre sí. ¿Qué se necesitaría para utilizar una de estas hoy? Bueno, yo tuve la oportunidad, porque todavía mi televisor son los conectores RCA para salida de video. Además tiene en la parte trasera no solo los otros canales, sino el canal de radiofrecuencia, el selector de canal 3 y 4 y el conector de energía.
se necesita una fuente de 9 volts para esto, para que funcione. Con estos conectores, que en la mayoría, el amarillo y el rojo famoso, la mayoría se encuentran en muchos televisores, así que todavía lo podemos utilizar. Si no, hay que utilizar un conversor de eso a HDMI, pero en muchos televisores todavía conservan una entrada analógica para DVDs y demás, así que podemos jugarlo en un televisor moderno. ¿Qué no podemos utilizar en un televisor moderno? Lamentablemente el zapper no detecta la posición en la cual está en pantalla, porque utilizaba el barrido del televisor analógico para justamente saber dónde de cuernos estaba en ese momento. Y los televisores digitales que utilizamos hoy en día no tienen el barrido que tienen los tubos fluorescentes, así que esto no te sirve, no puedes jugar al Duck Hunt de la misma forma, salvo que tengas un tipo de conversión que ignoro. Algún experto más de Nintendo que tenga coleccionista y demás seguramente lo hizo funcionar, no es mi caso, tampoco me voy a molestar mucho porque no me gusta demasiado ese juego. Pero bueno, esto es una NES, es la base, el origen de todas las consolas de videojuegos. ¿Por qué? Porque esto creó un mercado. A diferencia de todas las anteriores que hicieron un mercado caótico, esto creó un mercado concentrado. Si nos fijamos cómo es PlayStation hoy en día, cómo ha sido la Wii, cómo ha sido la Xbox, todas esas tres plataformas, las tres grandes corrientes de plataformas, todas tratan de tener un mercado lo más cautivo posible, porque es la única forma que tienen ellos de generar ingresos. Su negocio, si bien era vender el equipo, el negocio principal estaba obviamente en los cartuchos, donde tenía el monopolio, y esto le permitía a Nintendo no solo controlar la calidad de los juegos, sino la venta y distribución. Ellos decidían si tu juego iba a tener éxito o no, y tenían obviamente mejores arreglos con aquellas empresas que hacían mejores juegos o con los cuales ellos tenían acomodo o algún arreglo en particular. De hecho, fue un caso muy conocido cuando empezaron a escasear chips, de los chips para controlar la copia, justamente que Nintendo decidía cuántos le tocaba a cada empresa fabricante de juegos y cuántos a otras no. Entonces generó mucho ruido eso, y obviamente es una práctica monopólica que hoy ya es un poco más difícil de aplicar de esa manera. Inclusive fueron modernizando estos cartuchos. Este tiene todavía los tres tornillos que unían todo. Más adelante hicieron con plástico que cerraba y trababa para abaratar el costo de esto, porque se hacían millones de cartuchos, muchos de los cuales no se vendían. Hoy en día valen oro por este, no porque es más común, porque viene con la consola, pero muchos otros, no te digo este justo en particular, muchos otros tienen un valor muy alto. Así que esta es la NES. Obviamente les dejo unas imágenes que han visto por este rato que estoy jugando yo, que soy bastante horrible jugando. Si bien logré pasar al segundo nivel de Mario Bros, lo cual ya para mí es todo un éxito, porque es un juego que yo no he jugado, yo soy más de otros juegos y no justo de los de plataforma lateral típicos, que en estas consolas eran un clásico, eran ideales. Así que bueno, esta es la NES, gracias Santiago por prestarnos la NES, y seguimos con más retro reviews.